Aquí comienza En Profundidad, en el séptimo de caballería. Esta es la quinta edición, una quinta edición en la que vamos a hablar de la Segunda República, desde el año 1931 al año 1936. Para aprender un poquito más sobre este periodo hemos querido hablar con una de las historiadoras más entendidas que podemos encontrar por los pasillos de nuestro instituto. Es doña Faustina Hurones Jambrina, más conocida por todos los alumnos y profesores como Fausti. Para contarles un poco sobre ella, suelo decir que es licenciada en Filosofía y Letras en la sección de Historia por la Universidad de Salamanca y que desde 1979 imparte clases en nuestro instituto. Esto quiere decir que es una de las personas que más tiempo lleva aquí. Y bueno, tras haber viajado un poquito por el mundo del arte y la cultura en estas dos últimas ediciones, queremos volver a la política. Queremos volver, más que a la política, a la historia de la política, propiamente dicha, ¿no? Y esa historia que todos los alumnos de segundo de bachillerato estamos estudiando y tendremos que responder a esas preguntas en la prueba de PAU. Así que nada, hemos hecho una serie de cuestiones y nos las respondió muy amablemente y con mucho gusto, y ahí doy paso a esa entrevista. Sociedad española, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Bueno, la sociedad española del 31 era una sociedad muy dividida, una sociedad en la cual la problemática que tenían los sectores sociales era muy diferente. Entonces, la llegada de la Segunda República, yo creo que en un primer momento, estamos hablando de un primer momento, aglutinó en torno a la República, creyendo que iba a solucionar los problemas del pistolerismo que se daba a finales de la época anterior, de la monarquía. Yo creo que las clases medias la aceptaron con una idea de salvación. Las clases también bajas, el proletariado, los jornaleros, también lo vieron como un cambio, podríamos decir, algo revolucionario, algo que le va a dar tierras con una ilusión impresionante. Y las clases altas, los grandes terratenientes y la gran burguesía, pues realmente en este primer momento de proclamación estamos hablando, pues realmente no lo vieron como un peligro. Vieron que a lo mejor sería interesante, como en otros momentos de la historia, por ejemplo la Revolución del 68, como también en cierta medida apoyaron la salida de Isabel II, por ejemplo. Entonces yo creo que en un primer momento, nada más proclamarse la República, yo creo que la asimiló bien, con esperanzadoramente, tanto de unos sectores como de otros. Minoritariamente son los que no estarían de acuerdo con la programación, pero muy minoritariamente. Y en junio del mismo año, de 1931, se realizaban las elecciones a Cortes Constituyentes. ¿Temió en algún momento el gobierno provisional que los españoles no corroboraran su deseo de que España pasara a ser una república? Bueno, yo creo que se refiere al tema cuando se debatió el tema de la Constitución, ¿no? En el tema de la Constitución, yo por lo menos lo que se conoce es que realmente los artículos que más tuvieron más debate fue, pues como ya sabemos, el voto femenino. Hablamos también, muy complicado, el tema de la religión, el tema del Estado confesional o no, el laicismo, pero el tema, por ejemplo, de las autonomías también fue un tema muy interesante de debatir, pero yo creo que la República como sistema político creo que no se puso en duda. Yo creo que incluso la derecha, que estaba ahí representada por Alcalá Zamora, gente republicanos muy católicos, aceptaban el tema de la República. ¿Cambió en demasía el papel de la mujer durante esta Segunda República en la práctica? Digo en la práctica porque en la teoría sabemos que sí, que la mujer iba a tener los mismos derechos y tal, pero en la sociedad española, en el día a día, ¿cambió realmente? Bueno, vamos a ver, cambió realmente, como decimos ahora estamos en el 2009, ¿cambió realmente? Es decir, ¿las leyes cambian la sociedad o la sociedad va cambiando las leyes? Yo creo que va unida las dos cosas. Las leyes posibilitan que pueda haber cambios sociales y yo creo que sí se tuvieron, por ejemplo, el acceso a la educación, mucho analfabetismo de la mujer, muchas de ellas pudieron estudiar, pudieron, por ejemplo, aprender a leer y a escribir. La relación con el marido pasó a ser no de tanta dependencia,
hubo, no decimos en general, porque es muy difícil que en poquísimo tiempo se cambien los roles. Vuelvo a decir que estamos en el siglo XXI y hay muchos roles que se siguen manteniendo, ¿no? El machismo sigue existiendo. Pero yo creo que facilitó que muchas mujeres participaran en la vida política, mucho. Se ve, por ejemplo, en muchas fotografías, en muchos vídeos, mujeres participando en los comités, en las milicias militares, es decir, mucha participación, yo creo, porque supuso para ellos el hecho del divorcio, el hecho del matrimonio civil, el igualar las parejas, el igualar los hijos fuera del matrimonio. Yo creo que fue muy revolucionario para las mujeres, ¿no? Para su liberación. Y yo creo que un grupo grande de mujeres sí que aprovechó la República y que fueron las que peor lo pasaron después cuando vino la dictadura, ¿no? Porque fue volver otra vez a las cavernas. ¿Cómo se tomó, hablando un poco del divorcio y del matrimonio civil, la Iglesia, esas medidas que tomó la Segunda República? Bueno, yo creo que también la historia, si nos vale para algo, por lo menos yo, que me gusta mucho la historia, sirve para que cuando estamos viviendo el presente, conociendo el pasado, sepamos un poco cómo se reacciona, ¿no? Y yo creo que estamos viendo ahora una relación de la Iglesia a todos estos temas, pues lo mismo pasó allí. Yo creo que el hecho del divorcio, de igualar, por ejemplo, matrimonios fuera del matrimonio, igual que los matrimonios que se den dentro de un matrimonio, el hecho de que la gente se pusiera casar con matrimonio civil supuso que la Iglesia se puso en contra radicalmente ya de la República. ¿Sin reconciliación posible? Yo creo que imposible. Yo me parece que la Iglesia, desde el principio, bueno, prueba de ello es que hubo que expulsar por primera vez en la historia, yo creo que de España, al cardenal primado, es decir, que es muy fuerte, que Toledo. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo también tenemos lo mismo, ¿no? Es decir, sí, parecido, ¿no? Yo creo que la Iglesia, desde el primer momento, las primeras medidas que fueron las leyes muy progresistas, pues yo creo que se pusieron en contra radicalmente y apoyando cualquier tipo de movimiento reaccionario. ¿Cree usted que las reformas con respecto a la educación que se emprendieron durante este periodo fueron todo lo eficaces que podrían haber sido? Bueno, vamos a ver, estamos hablando que el tema de la educación, yo por lo menos hemos estado aquí con una exposición dedicada a la educación en la República y hemos visto, por ejemplo, que los maestros que se formaron con el plan diseñado por la República, incluso por la gente que después ganó la guerra, muchos maestros fueron reconocidos como los mejores maestros, el mejor plan de maestros, es decir, que realmente sí funcionó. Y prueba de ello que la represión franquista, la que más atacó en primer lugar fue a los maestros, por algo sería, es decir, que realmente sí que funcionó por lo menos la formación de los maestros. Lo que pasa que tenemos que ver que es un país que tiene más de la mitad de la población analfabeta y que realmente estamos hablando de que son 2 años y medio, podríamos decir, porque realmente cuando subió la CEDA, después en el 33, se va a paralizar todas las reformas. Entonces realmente en muy poco tiempo yo creo que lograron cambiar, por lo menos lo intentaron, ¿no? Y yo creo que sí cuajó. Porque yo creo que sí, porque hay maestros que realmente plantaron su semilla y yo, por ejemplo, conozco casos, sobre todo en Castilla y León, que después, por ejemplo, donde ganó la sublevación militar, muchos maestros fueron salvados, algunos, por que tuvieron relación con gente que había ganado el movimiento y que para ellos fueron importantes. Entonces, podríamos decir que la sociedad española comenzó a cambiar a partir de esas reformas educativas y en los niños se influyó bien. Yo creo que sí, porque vamos a ver, date cuenta que lo que se planteaba era las salidas al campo, por ejemplo. Era muy importante el hecho de los laboratorios, el hecho de llevar el museo a las clases, algo que lo hacemos ahora cotidianamente, pero eso fue muy revolucionario. Estamos pasando de una enseñanza memorística, una enseñanza científica, a una enseñanza en la cual se prima la experiencia, prima la investigación, prima la participación del alumnado. Yo creo que eso siempre queda, y en edades muy pequeñas eso siempre sale. Pasa que claro, después tenemos que pensar que 40 años de dictadura hacen huella, entonces ahí está el tema, pero yo creo que sí se logró, ¿no? En cierta medida sí. ¿En qué medida está de acuerdo cuando se dice que la reforma agraria del 9 de septiembre del 32 habría dado buenos resultados si se hubiera dejado más tiempo para gestarse esta medida? Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta, pero tenemos que reconocer que el hecho de que la República, hay que reconocer, tuviera un tribunal de garantías constitucionales, que hubiera unos tribunales podríamos decir, muy separados del poder ejecutivo y del poder legislativo. Es decir, yo sí que creo que la República era realmente democrática, una república democrática. Eso supuso que desde el primer momento